Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 133. Y hoy tenemos otra vez a nuestros amigos, parte del equipo acá de Casa de Dios. De mi derecha a mi izquierda, Miguel Mendoza, más conocido como Biggie. ¿Qué onda? Hola. Diego Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, y Fernando Papa. ¿Qué va a haber? ¿Listos? Nada, buenísimo. Gracias por acompañarme en este episodio de Corazón de Luna. Mi amor, te extrañamos mucho. La última vez que estuvimos todos juntos nos viniste a auditar el contenido y fue el mejor contenido. De antemano te pido perdón si hay algunas cosas que no van a hacer que te sientas orgullosa de este episodio, pero es una forma de decir te extraño, ¿verdad? ¿Qué forma más extraña? Sí. Buenísimo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando, todavía no sé qué título le voy a poner. Lo más seguro es que sea algo así como liderando desde tu herida, algo así. Yeah. Liderando desde tu herida. Y les voy a explicar por qué. Acá en mis manos tengo unas ideas en las cuales vamos a basar el contenido. No lo vamos a basar en el libro porque no... Derechos de autor. Sí. Pero sí en la idea de este libro. Este libro se llama The Wounded Healer. En español, ¿cómo sería la mejor traducción? ¿El herido que sana? Sí, ¿verdad? ¿Algo así? ¿El curandero? El herido que sana. O el sanador herido. ¿Verdad? Ese está mejor. O... Sí, habla acerca de Cristo Jesús que tiene sus heridas, ¿verdad? Las heridas que pudo Tomás tocar y cómo Él sigue sanando. Y va a hablar acerca de el ministerio en esta sociedad contemporánea. Entonces, la idea es que tú sepas el propósito de tus heridas. Y uno de esos propósitos es poder... establecer el reino de Dios acá en la tierra. Utilizar esas heridas para establecer el reino de Dios acá en la tierra. ¿Cómo así? Herido y ofendido en el tema de este episodio son conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Yo no creo que un ofendido pueda liderar, pero en este contexto yo sí creo que un herido puede liderar. ¿Y cómo así es utilizar el sufrimiento que tú has vivido en beneficio de otros? Ese es como el resumen del libro. El autor es Henry Nouwen. No es primera vez que en este podcast hablamos acerca de él. Si tú te vas años atrás, hicimos una serie que se llamaba Tentaciones del Liderazgo, basado en su libro In the Name of Jesus. Y este va a ser basado en su libro The Wounded Healer. Si alguien lo leyó, lo puede poner ahí en comentarios algo que te quedó de este libro. Si no, pues pone otro comentario. pero agradezco su interacción. Buenísimo. No les he dado cancha para hablar, perdón. No, dale, tranquilo. Dale, contame. Yo me propuse ser un poco más serio y cambié el reloj y duré 1 minuto 40 segundos sin decir un chiste. Está bien. Re bien, Diego, es un avance. Eso es lo más que he hecho en los últimos 10 años. Propósitos 2024, muy bien. Va, buenísimo. Entonces, hay muchas cosas que habla acerca de este libro, pero quiero empezar con este concepto. Él dice, si tú estás Dios te llamó a liderar y Él en sus 40 libros intenta cambiar todo el concepto que nosotros tenemos del liderazgo en nuestro contexto cristiano. Entonces, tal vez el prejuicio que tú tenés es un pastor, ¿verdad? Uno de estos pastores relevantes en Latinoamérica o esta persona que tiene a cierto puesto dentro de la iglesia, pero él va más allá de el liderazgo se puede dar en este contexto, en un contexto de amistad. Y es cómo yo te puedo liderar o guiar a un mejor mañana, ¿verdad? Así podría resumir el liderazgo o el ministerio como el autor lo define. Entonces dice, vamos, para conocer un poquito más el mañana, el mejor mañana que la otra persona, tu prójimo, puede vivir, tienes que entender cuál es el dolor que está viviendo. Y entonces empecemos con definir el dolor que está viviendo nuestra sociedad. Y no sé en qué año fue escrito, pero quiero empezar con el siguiente. Uno de los grandes dolores que él describe que la sociedad está viviendo, no es un dolor reconocido. No los quiero aburrir con todo esto, pero es esto. ¿Sí? Está interesante. Dale. Ahí va. Ya voy a llegar. Después de 4 minutos. Va arrancando. Ahí voy a llegar. Ya vamos a arrancar. Y es que vivimos en una sociedad que no honra el pasado. Qué bueno. Y él lo llama como una sociedad sin padre. Pero no padre así de tu padre te abandonó en la casa, sino que va más allá. La figura de tu padre es darte el conocimiento que él ha tenido por
todos los años que ha vivido. Nosotros, estas sociedades, agarramos el conocimiento de nuestros antepasados y los desechamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan? Empecemos por ahí. ¿No? Sí, démosle. Con todo. A mí se me venía a la mente que... No, es que se me venía... Démosle, dale. Sí, dale, si alguna quiero hablar, les doy. No, a mí se me venía a la mente que estaba viendo un video en donde hablaban de cómo hoy en día, pues quizá la sociedad, pues algunos sectores de la sociedad, por así decirlo, hacen sátira o se burlan del cristianismo, ¿verdad? Y de algunas costumbres, y en especial de cosas que sucedieron dentro del cristianismo varios años atrás. Y de alguna manera, pues la persona que estaba hablando en este video lo que explicaba es que se comete el error de voltear a ver en el pasado y juzgar y decir, es decir, qué anticuado o por qué hacían las cosas de la manera en la que lo hacían. Y nos olvidamos que, por ejemplo, gracias al cristianismo hay derechos humanos. O que gracias al cristianismo hay un respeto a la propiedad privada, o que gracias al cristianismo ya no se adora a los reyes como antes se solía hacer. O sea, la religión cristiana fue la primera que vino a quitar eso. Sí. Y cuando nos olvidamos de esto, mucha gente quiere sacar al cristianismo de las diferentes esferas de la sociedad, y lo que estamos haciendo es quitando las bases y el fundamento que durante mucho tiempo nos permitió vivir como vivimos el día de hoy. Que si tú te vas a años atrás, la sociedad del día de hoy está 1000 veces mejor que como estaba varios años atrás. Obviamente hay muchos problemas sociales, económicos y lo que querrás, pero sí podríamos decir que los principios y valores que formaron el Occidente nos permiten vivir en una sociedad muchísimo mejor. Es decir, los pobres, la pobreza de hoy no es la misma pobreza que habían años atrás. Las violaciones de los derechos humanos, obviamente hay muchas que se siguen dando en diferentes partes del mundo, pero no son las mismas que habían varios años atrás. Y si nos olvidamos de los valores occidentales que nos formaron a la sociedad que somos el día de hoy, podemos cometer el error de regresar a la barbarie. Sí, y a veces está esto, creo yo que cuando uno es más joven, cuando uno es adolescente, tiene ese cierto espíritu antagonista, ¿verdad? A sus padres, y entiendo yo que tal vez uno está formando su identidad, tal vez uno está conociendo muchas cosas en la vida y uno tiene ese deseo de hacer todo lo contrario respecto a sus padres, pero llega un momento de madurez en donde uno reconcilia bastante ese antagonismo y se da cuenta de muchas cosas y tenemos una perspectiva más amplia y decimos, chica, yo he estado peleando realmente contra mi autoridad, contra mis papás, y realmente estoy parado sobre los hombros de ellos. O sea, si no hubiese sido por su esfuerzo, por su conocimiento, por su sacrificio, yo ni siquiera podría tener un criterio para estar antagonizándoles. Y entonces creo que tiene que llegar un momento, así como llega en nuestra vida, un momento en el que maduramos, y creo que es un poco más en la etapa de adultez. Sí tiene que haber un momento en la sociedad donde maduremos y dejemos de ser antagonistas de la generación que vino antes. Y como le decía tu papá en algunas prédicas, o sea, no pisotear las semillas. ¿Cómo era? Sí, de las personas que la generación anterior. Lo tenía en la mente, pero sí, lo estabas viendo en la punta de la lengua antes de entrar a grabar, ¿verdad? ¿Cómo era increíble? Ajá. Pero la idea es esa, o sea, no pisoteemos las semillas de la generación anterior, porque si no nos perdemos de cosechas, de bastantes cosechas que podríamos llegar a ver y a tener por el sacrificio de la generación que vino antes y la que vino antes. O sea, no tiene ni siquiera sentido. Sí, voy a contar un poquito, o no sé si quieres agregar algo para yo contar un poquito el contexto en el cual se dio mi papá lo de las semillas. Mi papá estaba hablando con el director de Oral Roberts University, es una universidad cristiana en Estados Unidos que lleva muchos años, y hablando con el director, él dice, mira, Pastor Cash, cuando me invitan a África, a cualquier evento, normalmente mi respuesta es no, porque tengo prioridad local, pero cuando me invitan a ministrar milagros de sanidad, digo que sí. Mi papá se quedó extrañado, y es ¿por qué? Porque cuando yo honro la semilla que se ha sembrado, es muy fácil ver la cosecha de parte de Dios. Y dice, hay muchos ministros que van a un lugar y en vez de honrar la semilla sembrada por el antepasado, quieren regar su propia semilla, ¿verdad? Y o sea, tal vez Dios te llamó a algo diferente y tú sentís esa encomienda de parte de los cielos de regar esa semilla, pero
si tal vez te pusieras en una postura más humilde y decir, bueno, yo puedo reconocer la semilla sembrada por otros, entonces puedo cosechar de una manera más fácil. Entonces de ahí salió, ¿verdad? No pisoteemos la semilla sembrada por nuestros antepasados. Honremos la semilla sembrada por cada uno de ellos. Y creo yo que esto reconcilia bastante esta generación con lo que... Con el, lo voy a decir de esta forma, porque me va a servir para desarrollar un punto más adelante, con el kilometraje que lleva una generación pasada, ¿verdad? Sí, total. Yo creo que es como... se romantiza muchas veces el statement ese del Forever Young o del adolescente, que quiero ser como el adolescente de como mi yo de 16 años, mi yo de 17 años. Y hay ciertas cosas que tal vez pueden ser... pro de decir, bueno, de intentar las cosas por primera vez, intentar las cosas sin mucho miedo, intentar las cosas sin sobrepensarlo y mucho de lo positivo que puede tener, pero viene esta parte negativa hablando de este tema de ese adolescente de yo, lo propio, lo mío y como rechazando hacia lo que los demás hicieron o decían o estuvo incorrecto y como... juzgar en ese tema nos lleva a tropezarnos en un camino donde ya muchos ya pasaron, pues, o sea, donde ya otros ya existe un porqué se hacen las cosas de cierta manera, un porqué, y la verdad es de que yo creo que uno tiende muchas veces a querer decir, no, yo quiero tropezarme. O sea, yo quiero caerme, déjame a mí hacer las cosas, déjame a mí, y llega un momento donde dice... no, voy a poner el tutorial en YouTube y voy, o sea, no sé si les ha pasado a ustedes como que tal vez van a armar un mueble y está el tema de que alguien lo puede llegar a armar o no, lo voy a armar yo. Yo puedo. O sea, ¿no han visto esos TikToks que dicen de que todos los hombres, si le preguntas a 5 hombres si pueden aterrizar un avión, 4 te van a decir sí? Sí puedo aterrizarlo. Entonces uno muchas veces en el orgullo puede pensar y decir como... yo puedo, yo me puedo echar esto, yo voy a hacer mi reunión de oración diferente, o yo voy a hacer mi iglesia distinta, o yo voy a hacer mi grupo de esta manera, el Lifebook. Si Dios me habla a mí, ¿para qué voy a usar un Lifebook? Para los que no conocen en nuestro contexto, el Lifebook es como el libro de prédicas que usamos los líderes de Casa de Dios, y muchas veces ya desde ahí pues puedes observar ese tema en la generación de decir, no, yo sé cómo hacer mejor las cosas, yo podría hacerlas mejor. Y no honrar el trabajo, la semilla de que se ha venido sembrando durante tanto tiempo, pues sí, que hay un porqué. Tampoco es como que al azar se creó un proceso o se creó por qué hacer las cosas. Sí. ¿Puedo decir algo? Es que me estaba recordando del libro este que es famoso, de Roba como un artista. Ajá. Y entonces ahí explicaban eso, y es como un pequeño como narcisismo, por así decirlo, el decir, es que yo hice esto de cero. Yo lo logré crear sin copiarle a nadie, pero realmente no existe nada nuevo. Así nuevo como tal, 100% nuevo, no existe nada. Todos los que han creado siempre de alguna manera se inspiraron en lo que alguien más hacía. Por ejemplo, aquí, quien sabe de música quizá va a saber que tal vez lo voy a decir mal, pero no sé si Bob Dylan o los Beatles, no sé quién venía antes o después, pero se utilizaban de referencia como tal y son dos grandes figuras dentro del mundo musical. De igual manera, Picasso se inspiraba en lo que alguien más hacía. Entonces, no debemos de quitarnos eso. Al contrario, una persona innovadora es alguien que reconoce, digamos que las virtudes o lo bueno de alguien más y obviamente las adopta dentro de su misma esencia para crear algo. Claro. Sí, hay gente que dice aprender a copiar primero, ¿verdad? Aprender a imitar primero. De hecho, yo conozco a varios pastores que cuando le enseñan a su camada de predicadores es, sí, ahorita no inventes el agua azucarada, sí, ¿verdad? Quiero que te eches la prédica tal cual como nuestro pastor de la última vez, ¿verdad? En todo caso, solo cambia el ejemplo personal que él usa y utiliza otro ejemplo personal, pero ahí, y después de que te volvás experto en predicar como predica tu pastor, entonces ya empezá a agregarle, a crear, ¿verdad? Sí, sí, es súper interesante ese concepto. Pero mencionaste una palabra ahí y tal vez me gustaría amarrarla, porque también lo menciona acá, el problema de enfocarnos tanto en nosotros, ¿verdad? Es lo que nos ha llevado a desechar el kilometraje de la gente que viene atrás de nosotros. Y dice, es una generación, lo voy a poner en mis propias palabras, el problema es que es una generación que está velando por su propio ombligo, ¿verdad? Ellos son el centro, ellos, y cuando tú sos el centro, entonces desechas el pasado. Me resuena mucho con
si no estoy mal, el libro de Agustín Laje, que su título es Generación Idiota, que también es la misma premisa, ¿verdad? Que también veo un residuo del posmodernismo, donde tú decís, toda la estructura, es que hay otra palabra que no es estructura, si se les viene a uno de ustedes, me puede interrumpir, pero cuestionar toda estructura social, ¿verdad? De construir. Sí, también va por deconstruir. Ahora, hay un espíritu interesante de construir, del cual estoy de acuerdo, y es encontrar tu identidad, esa relación genuina con Dios. Es decir, es que no es la fe de mis padres, es mi propia fe. Lo escuchamos eso en la iglesia. Es que no es la fe de mis padres, es mi propia fe. Y yo lo puedo aplaudir en el sentido donde, sí, hay un encuentro personal con Dios en tu vida, ¿verdad? Pero quiero que sepas que la fe de tus padres tiene un kilometraje, y así como te hereda, o sea, tú no estás en contra del dinero que te hereda. Y fue algo que construyó toda su vida, ¿verdad? Exacto. No decís así como, ay, no, ese fue dinero que tú hiciste. Quiero mi propio dinero. Entonces, quiero mi propio dinero, entonces quédate de hecho, te voy a enterrar con tu propio dinero. No hacemos eso. Somos una generación egoísta que lo tomamos en lo que nos conviene, sí, ¿verdad? Y entonces, y te podría decir al tema de intercambio, y podrías decir, fue un invento, o sea, el dinero fue un invento, pero ahí no lo llevamos, ¿verdad? Pero cuando se trata de destruir la institución eclesiástica o la institución de la iglesia, ahí sí todos levantan sus pancartas y vamos a quemar iglesias, que me frustra un poco. Pero entonces, a lo que voy es entender que está el kilometraje de tus padres, ¿verdad? Ese kilometraje, como dijo Miguel, lleva mucha prueba y error. Es decir, esta fe es una fe madura heredada, ¿verdad? Por algo te están enseñando a congregarte. Y tal vez tú cruzas los brazos y no, hasta que sea, ¿cómo te podría decir? Hasta que sea una convicción propia, entonces me voy a congregar. Y yo te diría, congrégate y seguite congregando y pedirle a Dios que en medio de esa rutina tú encontres tu convicción propia en medio de congregarte, pero no deseches congregarte en una iglesia porque no, ¿verdad? De hecho, he sido ofendido por esa institución, entonces no me voy a ir hasta que sea una convicción propia. Y cuando llegues a ese punto, tal vez armaste el armario malo, ¿verdad? Y decís, si tan solo le hubiera hecho caso, no solo a mis padres, y cuando digo padres es referencia a todo a toda esta herencia construida por generaciones pasadas. Sí. Yo recuerdo una época, tal vez va a ser muy inside de Casa de Dios, pero me recuerdo una época en que Nando admiraba mucho a una iglesia y a un pastor en específico. Y entonces me recuerdo de el así pastor me Cash. Molestaba. Así me molestaban. Pero es que me recuerdo del pastor Cash diciendo como, así, como Nando, que se quiere ir a vivir a tal lugar. O como Nando, que quiere hacer iglesia. Lo hizo mi papá conmigo también. Esto sí los voy a contar. Y después ver a esas personas de esas iglesias venir acá, a aprender en ensancha, a preguntarle al pastor Cash como de pastor. Creo que me molesta con Steve Fortick. Con Steve Fortick y con Brian Houston. Sí, a mí también mi papá me molestaba con, ¿cómo se llama? Con Chris Méndez y Andrés Speaker, ¿verdad? Así como, bueno, tú que querés predicar como ellos. Yo hasta el yugo, tú que querés vestirte como ellos. Anda a YouTube y vas a ver que las primeras prédicas trajeado con pañuelo, como mi papá en ese tiempo, ¿verdad? Cuando hicimos líderes, tú que querés hacer iglesia como ellos, y tenemos los mismos encuentros, tenemos la misma academia, ¿verdad? Papi, sé que no miras esto, pero si lo estás viendo y llegaste a este punto, comenta. Sé que Cris y Andrés sí lo ven. Un saludo a Andrés y Cris, que ellos sí apoyan este contenido. No. Y yo les voy a decir algo. Una vez un pastor me dijo, muy cercano, y ustedes a lo mejor se me imaginarán quién, y me dijo una vez después de predicar el domingo, me dijo, Juan Diego, estuvo increíble la predica. Solo te voy a decir algo. Haces muchas referencias de tu papá. Y te recomiendo que en las siguientes prédicas no lo hagas. Y no me acuerdo las siguientes palabras. Lo que me dio a entender es como que si la gente no te va a respetar por lo que tú tenés, ¿verdad? Entonces, y me descompuso, ¿verdad? Me descompuso un rato y dije,
bueno, a lo mejor voy a... Y sí, me tomé un tiempo donde yo evitaba mencionar algún ejemplo de mi papá o como dijo mi papá y me ponía bien extraño. Un pastor dijo, ¿verdad? Y entonces está diciendo que mi papá dijo, pero decía mi papá o nuestro pastor Y de ahí dije, no, o sea... No, pues, no puedo negar mi apellido. Sí. No puedo negar mi apellido. Y así como yo no puedo negar mi apellido, creo que hay una generación entera que no puede negar toda esta herencia que se nos es dada en nuestra creencia. Claro. No, incluso Jesús menciona cuando estaba acá que él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Sí. Entonces, Jesús siendo Jesús, el verbo hecho carne, no viene y dice, no, todo aquello ya no existe. Él mismo vino a darle cumplimiento y citaba el Antiguo Testamento. Entonces, al final siempre había una cultura de honra a los que vinieron antes que él. Sí. De parte de nuestro maestro de vida, pues. Sí. Y se dejó bautizar por Juan el Bautista, ¿también? Que había venido antes que él, para que se cumpliera la escritura. Y a mí se me ocurría algo, yo decía, quizá hay veces que uno tiene un su ego ahí, ¿va? Que dice, no va a copiar lo que hacía antes. Pero se me ocurría también que puede ser que quizá uno vio algo malo en lo anterior y eso te puede crear un miedo de decir, no quiero volverme eso que vi o ese error que alguien cometió en el pasado. Y entonces ahora cometemos el error de hacer generalizaciones y querer desechar todo lo que venía antes. Entonces, si tal vez alguien dice, es que ustedes no conocieron a mis papás, pues tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Y por esa razón yo intento alejarme como ellos eran, por ejemplo. Pues en ese caso lo que uno tiene que aprender es a lo que no, pues no, pero hay cosas buenas que uno sí puede intentar imitar y aquellas cosas que no, pues así es como se va mejorando, intentando desechar lo malo y tomar lo bueno. Y yo creo que lo que decís es algo bien interesante porque a veces cuando uno está herido por algo que hizo una generación anterior, esa misma herida hace que uno empiece a girar en torno a ella. Y entonces casi de forma natural repite ese patrón. Creo que hay un ejemplo hermoso en un libro que se llama La rebelión en la granja de Orwell, que era como ellos querían cambiar todo y pararon haciendo lo mismo, pues. Porque cuando uno está herido y lidera de la herida, es como complejo esto, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieren agregar algo con este tema acerca de esta bueno, entendamos el dolor de esta generación. Entendamos la problemática con la que nosotros en nuestra interacción cristiana, en nuestro liderazgo cristiano, y nuevamente cuando digo liderazgo cristiano, no quiero que te estés imaginando, el pastor de mi iglesia, sino que el liderazgo cristiano que tú ejerces, ¿cuál es ese liderazgo cristiano? Es mi capacidad de llevar a esta persona a un mejor mañana, ¿verdad? Y entonces ahí va el segundo gran tema. Primer tema es una generación sin padres, una generación que no honra el pasado. El segundo gran tema es esto, nosotros debemos de guiar a la gente a un mejor mañana. Como lo pone el autor, habla acerca de un ejemplo específico en donde hay un nombre específico, pero es como un ayudante de ministro. O que está en la escuela de ministerio, ¿verdad? Estaba aprendiendo a hacer ministerio y lo llevaron a un hospital a atender a una persona. Y a esta persona le empezó a hablar así de que sí, que me van a operar de esta, creo que cadera o pierna, pero mi corazón está un poquito delicado. Y entonces empieza a hablar y le dice, bueno, ¿y de qué se trata su vida? ¿O qué se dedica a su vida? No, pues yo solo estoy día a día cortando o labrando una tierra porque era campesino. Ya, pero no hay nadie que me espere. Entonces le pregunta, ¿regresa alguien? No hay nadie que me esté esperando. Solo la tierra para trabajarla. Y ahí se quedó. La persona entró a esta cirugía, murió. Y entonces después el autor analiza toda esta conversación y dice, el problema es que esta persona, con el corazón débil, que iba a ser sometido a una cirugía, no tenía una esperanza en mañana. ¿Verdad? Y tú en tu capacidad de liderar es decirle a la gente, hay un mejor mañana. Y no solo hay un mejor mañana, él hace énfasis en esto y dice, hay alguien esperándote mañana. Hay alguien que te ama, que te está esperando mañana. Y dice, no hay una razón más fuerte por amar tu vida, luchar por tu vida, que el saber que hay alguien que te ama esperándote mañana. Entonces, él lo aterriza el liderazgo cristiano y dice, no hay un liderazgo saludable cristiano. Tal vez eso lo agregué yo, pero no hay un buen liderazgo cristiano sin la capacidad de decir, aquí estoy presente
Yo estaré presente en tu mañana. Y entonces él enfoca mucho no solo a dónde lo vas a guiar, sino que el liderazgo cristiano es esta compañía que ofrecemos. Okay. Hay alguien que te ama esperándote mañana. Entonces, eso, ¿cómo ustedes miran en el liderazgo cristiano este liderazgo presente, no ausente, este liderazgo que te motiva a un mañana? A mí se me venía a la mente ahorita que la gente va a tener esperanza en algo. Sí, todos vamos a tener esperanza en algo y nuestra responsabilidad es ofrecer la esperanza que es Cristo Jesús. Y hace poco vi una estadística que decía que creo yo que el ciudadano promedio de los Estados Unidos no logra ahorrar al año $500. Digamos, ¿en serio? Sí, no logra ahorrar $500 en efectivo para tenerlos promedio en su cuenta. Ajá, el ciudadano promedio. Se lo gasta todo. Ajá. Sin embargo, hay una estadística que también dice que mucho estadounidense, y ahí sí no me atrevo a decir que es el promedio, pero muchos ciudadanos de los Estados Unidos gastan hasta $365 en boletos de lotería. Y entonces este autor hacía la comparación y decía, ¿cómo así que no logran, pero gastan en eso? Y él se puso a hacer el estudio y a la conclusión que llegó es ganar la lotería es tan poco probable que la gente solamente lo hace por la esperanza de que están viviendo cosas muy difíciles en su casa, muy difíciles en su economía, que compran por la esperanza de que se lo pueden ganar. Y eso es lo que vale la esperanza. Entonces, obviamente, ¿verdad? O sea, la esperanza puesta en un lugar incorrecto produce consecuencias negativas en la vida de las personas. Y tú y yo tenemos la esperanza que es Cristo. Entonces, sabe que si tú no sos capaz de llevar el mensaje a otra persona y de acompañarlo, va a venir alguien más diciendo el gobierno es tu esperanza o tal cosa va a ser tu esperanza o poner tu esperanza en eso, y eso es muy riesgoso. Yo creo que es un libro que cuenta esta historia de lo de la lotería y de entonces cómo se formaron los casinos, creo yo. Porque es de este tema de que o sea, que la gente no iba a meter dinero en las máquinas o algo así. Entonces, ¿de qué manera lo formaron todo para así darte esta esperanza de que en algún momento, y en base a eso fue como que el éxito y que activaron este trigger, pues, de que la gente siempre tiene esta esperanza en algo y eso sí los mueve. La esperanza mueve como tal, que creo que era lo que decías. Y es importante cómo se pueden unir las dos, pues, porque cuando no tenés una conciliación, se dice, con tu pasado y con lo que pudo haber sido y todo. Entonces tenés este desprecio hacia lo que ocurrió, hacia lo que hubo. Y entonces cualquier otra situación puede ser esa esperanza de no, esto va a ser diferente. Esto va a ser distinto. Aquí es donde voy a hacer, y te vas a dar a veces contra la pared y te toma tiempo darte cuenta muchas veces de ese error, cuando si hubieras honrado el pasado o hubieras estado conciliado con eso, porque muchas veces puede ser que esto viene de que tuviste problemas en tu hogar, en tu casa, y entonces desde ahí viene esta raíz de amargura, decir no voy a ser como mis tíos, no voy a ser como mis papás, no voy a ser... Entonces tenés esta asociación con la generación pasada, no quiero ser así, y lo llevas en el trabajo, en tu disciplina, en lo que te desenvolvas, y tenés esta siempre y entonces te presentan esto nuevo, mira, esto es distinto. Esto es diferente, esto sí te lo puede dar esta esperanza, y caes en ese engaño que era en este libro, pues mostraba pues ya sea de la lotería, que no es que la lotería sea un engaño, pues, pero sí es este rollo de que sí es muy, muy poco probable. Creo yo que es más alta la probabilidad que salgas a la calle y te atropelle un carro a que ganes la lotería. Entonces es como en los estados, pues. Entonces es como te aferras a eso porque esto nuevo podría ser y no va a pasar. Entonces nosotros como líderes cristianos, ahora a lo que estamos hablando, a nuestro tema, tenemos esa responsabilidad que si nosotros no mostramos a Cristo Jesús, que si nosotros no estamos ahí para la gente, si nosotros no les decimos, mira, esta es la esperanza correcta, van a ir detrás de cualquier otra esperanza incorrecta que tal vez solo está disfrazada de un engaño, pues, de una estafa. Esa es la palabra, creo yo, que estaba buscando, porque de una estafa disfrazada de esperanza que al final solo quiere aprovecharse de ese espíritu inconforme con las generaciones pasadas. Sí, total. Sí. ¿Quieres agregar algo, yo, Alex? Sí, que al final la vida es muy cambiante. O sea, creo que lo único constante en la vida es ese cambio. Y como mencionaba Nando, a veces sí, o sea, creo que todos los seres humanos sí están buscando
eso a lo cual uno estar esperando en un futuro, y como uno no lo encuentra, lo empieza a poner en un montón de lugares incorrectos. Pero yo me acuerdo que ahorita que fue Navidad, venía con mi esposa leyendo todos los Mupis y todo, porque decía, quiero ver qué están diciendo. O sea, esta gente estudia para esto y te vende algo. O sea, miremos cómo lo hacen ellos, ¿verdad? Para un día aplicarlo también en otras áreas. Y literalmente todo giraba en torno a que tu mejor versión venía. Que sos la mejor persona, los mejores momentos están por venir, y entonces todos te están vendiendo cosas, y al final la verdad es que de ahí miras el producto como tal, y eran productos que definitivamente no te iban a beneficiar en nada, no te estaban cambiando la vida, de verdad no le iban a sumar nada, pero ellos te vendían una experiencia, te vendían que ibas a estar en un mejor estado, que iba a venir algo mejor, y al final, como la gran mayoría de seres humanos está buscando algo, viene y abraza la publicidad y abraza el producto. Entonces, al final creo yo que nosotros como cristianos, creo que una de nuestras responsabilidades es apuntar a Cristo, esa persona que nos está esperando en el camino, apuntar a Él. Él está ahí. No es ni siquiera el trabajo en el que estás, no es ni siquiera la familia que te está rodeando, porque al final todo eso cambia. Todo va a cambiar en la vida. O sea, de verdad, de ahorita que estamos en los primeros semanas del año a que venga diciembre, te vas a dar cuenta que todo cambió, que muchas cosas pasaron, pero lo único que se va a mantener constante y lo que puede llegar a ser un ancla para nuestra alma es Cristo Jesús. Sí. Y me voy a amarrar de tu ejemplo y de tu conclusión para decir lo siguiente, y es, cuando él dice, bueno, tenemos que estar en el mañana las personas, o la esperanza del mañana. Se me vienen varias cosas. Abraham creyó esperanza contra esperanza. La esperanza de que su cuerpo estaba casi medio muerto contra la esperanza que Jesús le podía dar un día, ¿verdad? Y entonces es nuestro padre de la fe cuando, pues, vino todas esas promesas cumplidas en Abraham. A lo que voy es, tú puedes decidir qué esperanza abrazar. Lo hemos dicho de varias formas, pero ya quiero volverte responsable de este contenido o de este mensaje. Ser responsable de este mensaje de la siguiente forma. Tú abrazás la esperanza que querés abrazar. Entonces, nosotros te vamos a apuntar a un mejor mañana. Un mañana, él lo dice, el día de mañana es un mañana de recuperación. Míralo de esta forma, el día de mañana es un día de restauración. Mañana empieza tu recuperación. Hay esperanza en esa recuperación. Pero lo que voy es, tú dijiste algo y es, entonces la gente abraza el producto, ¿verdad? Yo creo esa esperanza, entonces abrazo el producto. Y sí es como, quiero un mejor cuerpo. ¿Quién va a estar para mí, para ese mejor cuerpo? Esta marca, ¿verdad? La marca... La trembolona. La trembolona. Disclaimer que pones a No, ¿verdad? No, es una broma. Pero ¿quién va a estar mañana? Esta marca va a estar para ti. Si es salud, esta marca de vitaminas va a estar para ti mañana si abrazaste esta esperanza. Entonces, acá hay un pequeño giro, y es la esperanza de Abraham, la más grande, es que la presencia de Dios estaba con él el día de mañana, ¿verdad? Y el regalo que Dios le pudo dar más grande a Abraham es la presencia de Dios. Y es un hombre de fe no solo por todo lo que llegó a alcanzar, ¿verdad? Moisés saludó a la tierra de lejos, pero caminó con Dios 40 años en el desierto. Entonces la presencia de Dios es el regalo más grande. A lo que él va es, nosotros no solo tenemos que decir, ay, Nando, ¿verdad? Imagínate que te fregaste la rodilla, ¿verdad? Mañana es abrazar la esperanza que te vas a recuperar de la rodilla, ¿verdad? Mañana va a estar el gimnasio, o va a estar la trembolona, que también, pero entonces él dice, no necesariamente ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, vas a recuperar tu rodilla, voy a estar mañana con vos. Ahí estás. ¿Verdad? Voy a estar mañana con vos para lo que sea necesario para que esa rodilla. Entonces, ¿abrazar a quién? Yo no abrazo un producto, yo no abrazo sino que yo estaré para ti mañana. Sí. Así lo resume. Lo que mejor podemos hacer en nuestro liderazgo cristiano es decir, yo estaré para ti mañana. Sí, para Cristo y ese. Sí, entonces nadie puede ejercer un liderazgo sin hacerse presente en la vida de las personas. Total. Sí. Yo estaré para ti mañana.
que implica muchísimas cosas. Y acá ya quiero saltar a lo tercero. Bueno, antes de saltar al tercero, es que hay mucho que quiero decir. El problema es que muchas veces nosotros no decimos, a ver, somos irresponsables a veces con el tema de comunidad. ¿Cómo se traduciría fellowship en español? Comunión. Sí. Comunión. ¿Cómo traducirías esta frase? A ver. Make your fellowship visible. Sí, haz Haz que tu comunidad visible. capacidad No sé. de tener comunión sea visible, que tu Sí. capacidad de tener comunión sea visible. Que Sí. ajá, me imagino que lo quiere llevar a que se vea en acciones esa comunidad que debería haber en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues. O sea, que no se quede en una teoría, Ajá. que se vea, que sea palpable. Sí. Sea amable, Entonces sí. voy a tener mucho cuidado con el ejemplo que voy a dar porque decimos, bueno, apunto a Cristo. El día de mañana es apuntar más a Cristo, nuestra gran esperanza. El problema es que yo te digo, Diego, acá está, ¿verdad? La Biblia, acá está Cristo para tu mañana. ¿Verdad? Y es como eso de, ¿cómo estás? No sé qué, voy a orar por vos. Ajá, y es ajá, como, y dale. sí, Impersonal. pero, es impersonal. Ajá. Es Sí. impersonal. Cabal. A mí lo que se me ocurría es que Jesús se lo dijo a los saduceos o a los fariseos, no me recuerdo, les dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Amen a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas y amen a su prójimo. Entonces ahí es en donde te da dirección hacia dónde va la esperanza, pero también te redirecciona a que eso que ves allá, úsalo aquí, con ellos, o sea, en comunión con los demás. Sí, sí, total. Entonces, no lo dije, lo voy a decir con mucho cuidado porque yo no me quiero poner en el mismo... O sea, yo no quiero poner de, no, Toro, no es la Biblia y Jesús la solución, soy yo. Sí, no. ¿Verdad? Sí, Porque no ajá. es eso, ¿verdad? Pero es decir, ¿cómo lo podrías poner de una forma Se de me ocurre correcta? que es como bien seco cuando el conocimiento de la palabra del Señor lo tengo para mí y no lo doy, o sea, no lo comparto con comunión, otros. Ajá. ajá. Ahí es en donde ese conocimiento es eso, pues nada más conocimiento y deja de ser una palabra viva que lleves a otras personas. Fíjate que hay un concepto que al rato y sume bastante a esto, o al rato nos lleve a otro lado. No. No sé si han escuchado de Halloween. No. Los judíos cuando alguien muere hacen algo que se llama el Shiva, que es acompañarte durante los siguientes 7 días. Pero cuando es acompañarte es hacerte casi que sombra a la persona. Y entonces, digamos, a veces cuando parte alguien o alguien está viviendo un luto, a veces me ha pasado a mí y me siento bien poco útil, porque es como, lo siento, o sea, uno escribe el mensaje o da el mensaje en vivo, lo siento mucho, da el pésame y todo, pero realmente, digamos, lo que uno debería hacer, aparte de saber y reconocer que Dios va a traer consuelo en la persona, es pararte a la par de esa persona. Ajá, total. Sí. Y es como, Eso es liderazgo. Cristo te está esperando allá. Y juntos vamos a llegar allá con Cristo, que es la esperanza mutua de nosotros como comunidad. Entonces creo que en ese aspecto es como, sí, o sea, apuntémoslo para allá, pero acompañémoslo a llegar allá. No solo apuntemos para allá y desentendámonos de nuestra responsabilidad como cristianos, porque ahí se manifiesta, ahí se hace visible el amor que mencionaba Nando. Y que mencionaba en el libro, es como, ¿cómo se hace visible el amor sin una acción que lo acompañe? Y sabes algo, para complementarte, es por el bien de esa persona y por tu bien. Sí. Porque te vacunas en contra del egocentrismo. Se toma uno un antídoto en contra de que mi vida gire en torno a mí mismo y me vaya por un camino bien oscuro hacia el cual no queremos ir, que es el de tú en el centro de tu universo, pues. Sí, total. Que acabamos de ver un capítulo de una serie, todos juntos. Y en ese capítulo miramos este viaje de este personaje que todo gira en torno a él. Y el brother, a mí me quedó una idea en el aire que tal vez... Lo voy a decir, no lo dije. para que no se sientan excluidos de la conversación. El capítulo es Forks de la serie The Bear. Segunda Ajá. temporada. Segunda temporada, capítulo temporada. 7. Por si lo 35 quieren minutos. ver. Perdón por las malas palabras que dice, diría. Sí, una vez. Pero el tema es de que en este capítulo y todo, pues vemos a este personaje que tiene mucho como egocentrismo, pero
Y hay un momento de todo esto, de este capítulo, donde viene alguien y dice, mucha, miren, pasó esto, hubo este problema, y le habla al equipo de trabajo y le dice, no somos niños, ya alguien hágase responsable, o sea, no hay problema, pues alguien cometió un error y va, o sea, no somos perfectos, pero lo malo es que nadie se haga responsable, no somos niños, y habla de esto. Con lo del tema de reconciliarte con el pasado, está ese tema también donde querés echar esa responsabilidad de que te va mal o esa responsabilidad de cómo están sucediendo las cosas o el entorno de la sociedad en la que estás a lo que hicieron los antepasados. No, eso no es mi culpa. O sea, no soy yo, no es lo que yo ya no puedo hacer nada. Si ya nací aquí y la culpa es de aquel que no hizo, de aquellos que vienen haciendo desde hace años, de aquellos que... Y entonces dejas de tomar responsabilidad por vos mismo y entonces... Otra vez empezás a enfocarte muchas veces en lo que vos estás sufriendo, en lo que tenés. Y en este capítulo este brother logra salir de todo eso. Empieza a ordenar su casa, empieza a tratar de ordenar su vida. Empieza a salir de eso cuando se enfoca en servir a los demás, en servir a otras personas, en que hay algo más. Y eso está... No sé cómo decirlo, pues, pero si no quisieras verlo del lado cristiano, de la iglesia, de lo que nosotros estamos aconsejando, N cantidad de estudios psicológicos de la ayuda, de involucrarte en ayuda social y cómo eso va a ayudarte en tu estrés, en tu ansiedad, en tantas cosas. Yo me recuerdo que tenía un amigo que me hablaba de que es que tengo mucho estrés y mucha ansiedad y me medicaron esto y me diagnosticaron esto y lo otro, entonces me voy a apartar del servicio. Me voy a apartar de servir a las personas. Y entonces en su círculo de soledad, eso solo se incrementó. Y fue hasta que salió y conectó de nuevo con alguna comunidad, tal vez ya no necesariamente dentro de la iglesia, pero sí con otros amigos, a enfocarse en otras situaciones y todo, que logró salir de ese problema. Pero no es la solución, pues al final muchas veces venimos y decimos como, no, me voy a alejar de eso. Y ahí estaba la solución, pues, en la comunidad y en ayudar a las demás personas. Sí. Sí, a mostrarte cercano a las personas. Entonces, quiero llegar ya al último punto. Llevamos buenos 40 minutos. Sí. Llegar al último punto y es, bueno, ahora que ya reconocimos que somos unas personas que estamos con esta ruptura con la herencia del pasado, ahora tenemos que decir, bueno, tenemos que acompañar a las personas en el futuro, mostrarnos cercanos. Entonces, bueno, ¿ahora qué hago en esa cercanía? ¿Qué hago con yo estoy cerca de Diego, yo estoy cerca de Nano, yo estoy cerca de Miguel? Entonces él dice, bueno, ahora que estás cerca, muestra tus heridas. ¿Verdad? Ahora que estás cerca, muestra. Y no es mostrar tus ofensas, ¿verdad? Heridas y ofensas en este episodio van a ser conceptos totalmente distintos. ¿Qué heridas? Así como esto fue Jesús con sus heridas, ¿verdad? Estas son las heridas que me quedaron, las cicatrices que me quedaron del sufrimiento que pasé. Entonces dice, la única forma en que nosotros podamos vincular, y él quiere regresar mucho al término saludable prójimo, ya no a un cliché de ama a tu prójimo, sino prójimo, cercano. ¿Verdad? A ese cercano es mostrarle tus heridas, el dolor que has vivido, el dolor que estás viviendo. Y en el dolor que tú mostras, en las heridas que tú mostras a las personas, vas a encontrar sanidad. Él haciendo mucha referencia a Cristo Jesús. Entonces, la única forma en que nosotros podemos hacer eso es en confesión, ¿verdad? Y confesión no así de pequé, ¿verdad? Pequé contra el cielo y contra ti, estos son mis pecados, sino confesión donde quiero decirte algo, ¿verdad? Yo pasé por esta adicción, ¿verdad? Quiero decirte algo, yo pasé por este momento oscuro, quiero decirte algo, yo pasé... Y tú te das cuenta que incluso hay muchos... ministros, y ahorita quiero amarrar todo el concepto, que vos decís, wow, son usados en tal área. ¿En qué áreas son usados? En aquellas donde puede decir, en esta herida se glorificó al Señor, ¿verdad? Entonces, motivarlos a que seamos, y no lo quiero decir porque se volvió muy cliché en el liderazgo los últimos años, pero... Dilo, Paz. Vamos, Paz. Dilo tuyo. No sé qué diría el pastor Hugo si diría esta palabra. Ser vulnerables. Como en el meme de los Simpsons. Dilo tuyo, Bart. Sí. Les encanta esa palabra. En el liderazgo, pero no sé qué piensa al respecto para ir ya concluyendo con esto. Sí. Sí, y yo creo que socialmente no...
tal vez se está perdiendo mucho estos conceptos de mostrar las heridas, de ser vulnerable creo que en parte en las redes sociales creo que nadie es... Bueno, llega un momento donde hay gente que sube de todo, donde uno dice, sé menos vulnerable. No, o sea, nadie después contar. Pero llega un momento en donde la verdad nos gusta mostrar nuestra mejor imagen, el momento en donde, no sé, nos están dando un reconocimiento, estamos logrando una meta, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en la palabra de Dios... O sea, veo un Pablo hablando de sus aflicciones, veo un Jesús mostrando sus heridas, veo un David mostrando sus luchas, ¿verdad? Al final, nuestra historia, nuestros antepasados en el Evangelio y en el cristianismo muestran sus heridas y esas heridas testifican de la fidelidad de Dios. Uh-huh. Y así es como nosotros hemos llegado a conocer a Dios y así es como la siguiente generación va a conocer a Dios cuando mostremos que aunque pasemos malas temporadas, aunque esas malas temporadas nos hieran, nos causen dolor, hay un Dios fiel que es capaz de restaurarnos. Amén. Y levantarnos de nuestros peores momentos. Sí, lo creo. Yo creo que mostrar las heridas y ponerte así con alguien más y hablarle de eso, pues aparte de que conecta, le da el mensaje a la otra persona de no estás solo en esto. Uh-huh. O sea, no sos el primero, no sos el último, no estás solo en esto. A mí me pudo haber pasado o me pasó de esta manera. Te voy a acompañar. Estamos juntos en esto. Y yo quiero mencionar, me recuerdo que hubo un día que hay un deporte que estamos practicando, se llama pickleball, por si no lo ubicas. Solo antes de que te vayas ahí, dijimos, no vamos a mencionar pickleball, no vamos a mencionar el episodio de Forks, ¿verdad? Y ahí va Biggie con el dos. Pero antes de que pases al ejemplo que no teníamos que mencionar, que igual lo vas a mencionar, yo quiero decir, sí, estas son mis heridas, te puede ayudar, siempre evitando que se vuelva... Que te volvás vos el centro de la conversación, ¿va? Es sí. Lo que yo viví, lo que yo pasé, sí, aquí estoy porque yo soy, ¿verdad? Sino que es decir, siempre el objetivo es tu restauración, tu mañana. Uh-huh. Y a lo mejor lo que yo vi te puede ayudar a ti, pero es tu restauración, tu mañana, ¿verdad? O sea, solo poner ese mini paréntesis para que ya puedas mencionar libremente. Para que te puedas ir por la rama de la rama de la rama. Tal vez, la gente no va a entender, ¿verdad? Pero dale, pickleball. Lo mejor de todo esto es como hoy Juan es el antagonista de sus propias ideas. O sea, ¿te acordás el capítulo pasado de que Nando y yo éramos los de sí, pero hay que tener cuidado, de no ir al extremo. No hay que irse al extremo de ayudar a las personas. Juan, no hay que irse al extremo de que uno es el centro con sus heridas. Pero ese día que es pickleball. Ese día es un juego como tenis, pero más chiquito es y como ping-pong. Ping-pong y tenis dobles tuvieran un hijo. Es como el pal de los pobres. Sí, cabrón. La onda es de que estábamos jugando y ese día me estaba yendo muy mal. Y no tenía, o sea, sí me estaba yendo muy mal y en eso llegó mi pastor. Y yo le dije, no, ya estoy muy mal. Le dije, no, así me ha ido. No, hombre, eso... No, todos los que van conmigo igual pierden. Le dije, ya, hoy estoy salado, entonces fijo, no. Eso no existe, que no sé qué, venite. Entonces llegó mi pastor y empezó a decirme palabras de afirmación. No, hombre, claro. Tu saque es el bueno. Dale, en tu saque son todos los puntos. Y cabal, si era así. Y la onda es de que ese día sí me sentí como madre. Es que Miguel quiere hablar de su saque. Yo quiero hablar de cómo mi saque. Entonces vine yo y fue como, madre, ese Juan sí que nave va. Y ganamos y reventamos. Le ganamos a Zapper, le ganamos a todos. Le ganamos a Zapper como 3 veces. Y la onda es que estuvo bueno. Y entonces hace poco hubo un día que volvimos a jugar. Y yo miraba que mi pastor le estaba costando. Sí. Contra el hijo del pastor Hugo. Y dije, ahora me toca a mí. Me lo voy a echar al hombro. Él me ayudó a mis heridas. Yo lo voy a ayudar a las suyas. Y me eché el equipo al hombro. Y le ganamos a Nando. Nando, contalo. Está muy superficial tu ejemplo. Pues ya que me tiraste la pelota, yo estaba pensando en otra cosa. En reales. En que si tú vas a mostrarte vulnerable y vas a hablar de tus heridas sin caer en lo egocéntrico, es posible que luego pues alguien se abra de sus heridas contigo. Sí. Y es importante cómo te comportas cuando pase eso, porque eso sí puede determinar si alguien va a ser recurrente en ser vulnerable contigo o no. Porque si tú sos una persona que de pronto alguien viene y te cuenta algo
Porque he conocido y también he sido, ¿verdad? He sido parte de ese tipo de personas, por así decirlo, Sí. que luego vienen y quizá alguien está siendo vulnerable y no sabes identificar que la persona en ese momento preciso, quizá lo que menos necesita es una especie de corrección ya pasando a la condenación. Porque ya cuando alguien se muestra vulnerable contigo y tú te escandalizas o así como, ¿en serio? ¿Cómo pudiste hacer eso? Es decir, eso es lo que menos necesita la persona. En ese momento quizá es otro el approach que deberías de tener, entendiendo, siendo empático. Es decir, ¿cómo te gustaría a ti que se comportara alguien cuando tú estás yendo a decir algo que quizá la persona no le ha contado a nadie? Es un secreto, es algo que quizá ha sido un pecado en lo oculto, que quizá, no sé, no se lo ha comentado a nadie. Y uno lo toma y lo desvaloriza quizá y te portas de una forma muy condenadora. Entonces le estás poniendo una carga a la persona y es muy seguro que no se vuelva a mostrar vulnerable contigo y quizá perdiste la oportunidad de ser un buen amigo, de mostrar el liderazgo cristiano en ese caso también. Sí. Perdón, Miguel, si era una herida real lo que acabas de contar. Sí. No, pero yo con el ejemplo que di... Pero mira, el tema del ejemplo era esta disposición a acompañar, a pesar de que tal vez una persona tenga una mala racha. No, pero en lo que vos decías... Que tal vez alguien, si estás dispuesto a decirle, tienes que corregir eso, estar dispuesto a acompañar aún en la corrección y no un tema como de decir... O sea, de dejarlo ahí, pues, sino sí tener un acompañamiento, ya sea en el dolor, en la corrección y en la disciplina para corregir y mejorar, o en lo que sea que vayas a aportar, pero que puedas dar ese acompañamiento. Que no es ahí voy a orar por vos, dale, buena onda. Ajá. Sí, total. Sí. ¿Algo más? No. Otra historia de Pickle. Vamos dando, vos tenés una. Así, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿A ustedes? ¿Algo más? Voy a terminar con esto, solo para... Si llegaste acá, a lo mejor está hasta de último. Entonces, una historia que muestra acerca de mostrarte, de tener este respeto al momento vulnerable de otro. ¿Verdad? Sí. O sea, es un ejemplo súper sencillo. Pero el Cuchi lo llevamos ahorita en las vacaciones a conocer la nieve, ¿verdad? Entonces, que conozca la nieve. Y entonces él estaba emocionado porque iba a tocar la nieve. Y entonces Melissa así como, vas a tocar, vas a hacer un muñeco de nieve y hasta vas a poder probar la nieve, porque ha visto bastantes videitos así de niños probando la nieve. Entonces llegamos al lugar, el Cuchi ya estaba cansado. Cuchi, si alguna vez vas a ver esto, perdón, pero aquí va tu papá exponiéndote. Y llegamos y yo no encontré los guantes. Ahora, si vos tocas nieve sin guantes, o sea, sí decís, no sé si alguien ha metido agua en hielo, pero es como te empieza a doler todo. Eso es tocar la nieve sin guantes, te empieza a doler todo. Y entonces no los encontré, mi hijo, tal vez está en la otra maleta, no los encontré. Iban todos en el carro, así. Pero mis guantes, decía. Mi amor, no los encontré. Pero ¿cómo voy a tocar la nieve? ¿Verdad? Y entonces estaba en un momento vulnerable y mucha, yo empiezo así con la risa. Volteo a ver a Melissa y Melissa está también con la risa atascada en la garganta. Y él dice otra vez, ¿cómo voy a tocar la nieve? Y ahí sale un poquito más la risa. Lo dice la tercera vez y mi esposa y yo nos empezamos a reír mucha. Pero es que es esa risa que no puedes contener. Y el Cuchi estaba en un momento vulnerable y yo no mostré la mejor actitud para el momento. Y después, ¿por qué no están conciliados con sus antepasados? Mira, sí, entonces, ahí empieza todo. Entonces, si vamos a hablar de vulnerabilidad, también tenés que abrazar el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Como dijo Nando, es ser responsable en esos momentos vulnerables, ¿verdad? No lo vas a ir a exponer después, no lo vas a hacer de menos, no lo vas a llevar a un camino de corrección ni condena cuando no es necesario llevarlo a ese camino de corrección ni condena en ese momento. Eso, ¿verdad? Y terminar con gracias, Biggie, por lo que hiciste en la cancha. De nada. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Estoy para vos. ¿Verdad? Para ayudarte a ganar cuando necesites. Sí. Qué buen líder sos en la cancha, ¿verdad? Y espero que así todos puedan crecer así en como su liderazgo, Miguel. Así que podamos llegar a la estatura de Miguel. Perfecto. Del jugador de Pickle perfecto. Del jugador de Pickle perfecto. Y si no quieres ahí, pues siempre está la estatura de Cristo, a la cual estamos apuntando todos nosotros, ¿verdad? Los amamos, los bendecimos. Gracias por tenernos paciencia en este episodio. Espero que haya sido de entretenimiento y edificación, ¿verdad? Así es, los amamos. Chao.